A ver, vamos a imaginarnos una cosa. Que un día te levantas y el sol no está. O sea, está, pero no como siempre. No es un eclipse, no. Esto dura meses. El cielo se queda cubierto por una niebla rarísima y el mundo entero se queda como en un atardecer que nunca acaba. Y ojo, que esto no es una peli de ciencia ficción. Pasó de verdad. En el año 536. Y claro, esto no es una frase que se diga por decir. O sea, estamos hablando de historiadores, gente que se ha pasado la vida estudiando plagas, guerras, de todo. Y si esta gente se pone de acuerdo y te dice, mira, este año fue el peor de todos, pues hay que hacerles caso, ¿no? Es una afirmación potentísima que nos lleva directos a la gran pregunta. La pregunta del millón. ¿Qué demonios pasó para que el Sol casi se apagara durante más de un año? ¿Qué pudo provocar algo tan bestia como para cambiar el rumbo de la historia? Pues vamos a intentar resolverlo. Y para eso, lo primero es ponernos en la piel de la gente que lo vivió. A ver, lo primero es intentar entender el shock, el miedo, la confusión que tuvo que ser aquello. De un día para otro, la fuente de vida, de calor, el sol, se debilita. El mundo de repente se vuelve un sitio oscuro y sobre todo muy frío. Y lo más alucinante, y esto es clave, es que no lo cuenta una sola persona. Tenemos testimonios de todo el mundo. De todo el mundo. Desde Constantinopla, cronistas bizantinos, en Irlanda los monjes, en China, y todos, absolutamente todos, cuentan lo mismo. Un sol sin fuerza, que parecía la luna. Y algo que a mí me parece increíble, las sombras desaparecieron. O sea, piensa en algo tan fundamental como tu propia sombra, y que de repente no esté. El día se convirtió en un crepúsculo eterno. Pero es que lo peor no fue solo la oscuridad en sí, fue el tiempo que duró. No hablamos de unos días ni de un par de semanas, fue más de un año. La angustia que tuvo que ser aquello, ver pasar las estaciones, el verano, el otoño, y que el sol siguiera sin volver a ser el de siempre. El miedo tuvo que ser terrible. Claro, si no hay sol, no hay calor, y con la oscuridad llega un frío tremendo. A ver, que una bajada de 2 o 3 grados hoy nos puede parecer poco, ¿verdad? Pues para una civilización que dependía al 100% de la agricultura, fue el fin. Tenemos crónicas que hablan de nieve en pleno verano, tanto en Europa como en Asia. Heladas al destiempo que arrasaban con todo lo que se había plantado. Así que aquí lo tenemos, el efecto dominó fue brutal. La oscuridad y el frío lo pusieron en marcha. Si no hay cosechas, pues hay hambre. Y el hambre lleva a la desesperación. La gente se mueve, busca comida, hay violencia, las sociedades se rompen. Hay un texto irlandés de la época que lo resume de una forma que te pone los pelos de punta. Dice simplemente, falta total de pan. Ya está, con eso te lo dicen todo. La base de todo había desaparecido. Y claro, durante siglos la gente se preguntaba, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es el fin del mundo? ¿Nos han castigado los dioses? La causa real fue un misterio total, y la ciencia tardó, más de 1000 años en encontrar la respuesta. Es lógico. Si no tienes una explicación científica a mano, ¿a qué recurres? Pues a lo místico, a lo religioso. Se pensó que era la ira de Dios, una señal del apocalipsis, lo normal en esa época. Pero la verdad, la evidencia, estaba ahí, escondida, esperando a que alguien la encontrara, por ejemplo, en el hielo de los glaciares o en los anillos de los árboles. Y el verdadero culpable no tenía nada de divino. Era algo mucho más terrenal y potente, la geología. Lo que pasó fue esto, una erupción volcánica gigantesca, o quizá varias. Los científicos creen que probablemente fue en Islandia. Esta erupción lanzó a la atmósfera, a la estratosfera para ser exactos, una cantidad de ceniza y de gases que no nos podemos ni imaginar. Y esa nube se extendió por todo el hemisferio norte como un velo gigante, tapando el sol. Es lo que hoy conocemos como un invierno volcánico. Pero la cosa se complica aún más, porque lo del 536 no fue algo puntual y ya está. ¿Qué va? En realidad fue solo el principio, el pistoletazo de salida para lo que iba a ser uno de los siglos más chungos de la historia. Si nos fijamos en la cronología, vemos perfectamente el efecto dominó. El 536 fue el primer golpe. Pero es que luego, en la década siguiente, hubo más erupciones que empeoraron el frío. Y sobre esa población, que ya estaba débil, que se moría de hambre, ¿qué cayó? Pues la primera gran pandemia de peste de la historia, la plaga de Justiniano, millones de muertos. La mezcla de desastre climático con pandemia fue la puntilla, el golpe de gracia que aceleró la caída del Imperio Romano. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy potente, que un solo evento natural, una erupción en un sitio perdido del mundo, tuvo la fuerza suficiente como para cambiar por completo el mapa político y social de su tiempo. Este es el gran titular, la idea principal. El año 536 no fue solo un mal año, climáticamente hablando, fue un antes y un después, un punto de inflexión.
La crisis que provocó es lo que muchos historiadores consideran el final definitivo del mundo antiguo y el comienzo de todo lo que vino después, la Alta Edad Media. Al final, la historia del año 536 es un recordatorio de lo vulnerables que somos. Por mucha tecnología que tengamos, por muy compleja que sea nuestra civilización, seguimos dependiendo de la estabilidad de nuestro planeta. Y el planeta, tiene sus propias reglas y fuerzas que no podemos controlar. Nos recuerda que la historia, a veces, no la escriben ni los reyes ni los generales. A veces, la escribe un volcán.